El sindicalismo ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, al nazismo, al fascismo y a la globalización neoliberal, y en Colombia a la clase política tradicional, a sectores no progresistas de la Iglesia y a las fuerzas oscuras antisindicalistas. Especial 70 años. La historia de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, está ligada a las grandes luchas de los educadores y el pueblo colombiano por la defensa de sus intereses, desde el 15 de noviembre de 1951, cuando nació a la vida jurídica, pero este no era el primer intento de los docentes antioqueños por organizarse. Ya en 1910, un grupo de maestros creó la Sociedad Pedagógica Autónoma, cuyos objetivos giraban en torno al oficio, con la clara orientación de ser independientes, pero la Secretaría de Instrucción Pública, hoy Ministerio de Educación, lograron políticamente que la existencia de esta organización fuera efímera. Ya para el año de 1913, otro grupo de educadores intentan nuevamente organizarse y crean la Liga de Institutores con el fin de orientar y defender a los educadores antioqueños. En 1936, el gobierno de Alfonso López Pumarejo convocó a los maestros a un examen de evaluación, amenazando con destitución a quien no lo presentara, lo cual originó un rechazo inmediato por parte del Magisterio Nacional, que promovió la creación de la Confederación de Trabajadores de la Educación, acordando a la postre no realizarlo, y a su vez en Antioquia tuvo como consecuencia la formación de la Asociación Especial de Empleados del Ramo de la Educación. El 27 de agosto de 1936, que posteriormente se llamaría Confederación del Magisterio, el gobierno local despidió a decenas de educadores que no presentaron el examen de evaluación, creando una crisis de tales proporciones que se vio obligado a reintegrarlos a sus puestos. En 1945, los maestros se organizaron en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, SIDETE, que llegó a tener 637 socios e introdujo formas de expresión no utilizadas hasta entonces por el gremio como circulares, boletines públicos y carteles. El SIDETE también fue víctima de la persecución de los núcleos de poder, particularmente de la Iglesia Católica, que a nombre del anticomunismo condenó las acciones de esta nueva organización. Esta situación, sumada a la llegada de Mariano Ospina Pérez a la presidencia de la República y el desarrollo de la violencia que tuvo su mayor auge con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, determinó que el SIDETE se extinguiera definitivamente a finales de ese año. El gobierno de Ospina Pérez prohibió en mayo de 1948 todo tipo de actividad sindical, a excepción de aquellas explícitamente autorizadas por el Ejecutivo. En estas condiciones y con el lema de Dios, Patria y Magisterio, nació una nueva organización gremial en Medellín, denominada Confederación de Maestros de Antioquia.
confederación atacada por el gobierno seccional para perseguir a los educadores liberales y no para resolver las dos reivindicaciones más sentidas, el pago de sueldos atrasados y el incremento de los mismos que llevan varios años congelados. Ambas solicitudes fueron negadas por la Asamblea Departamental, de abrumadora mayoría conservadora. La falta de autonomía de la Confederación frente al gobierno, su imposibilidad de movilizar al magisterio y su descrédito, determinaron que en 1950, bajo la presidencia de Laureano Gómez, feneciera este intento de los maestros antioqueños para organizarse. Pero los maestros, preocupados por la no solución de sus problemas y con un afán de luchar por esas reivindicaciones tan sentidas de esta importante profesión en el país, promovieron la fundación de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Sus socios fundadores, varios de ellos militantes activos del Partido Conservador en el poder, temerosos de que se ligara el nombre con cualquier tipo de actividad sindical, se decidieron por el de asociación, el cual les brinda algún manto de protección ante la implacable persecución política y sindical que adelantaba su partido en el gobierno, y aunque ligados igualmente a la Iglesia Católica, deseaban liberarse de la asfixia tutoría que ésta ejercía sobre los sindicatos legalizados para poder adelantar una lucha más efectiva por la conquista de sus derechos, lo cual se hizo más viable cuando el Ministerio de Trabajo concedió a ADIDA la personería jurídica el día 15 de noviembre de 1951. Siendo uno de los pocos sindicatos que la obtuvieron bajo la presidencia de Laureano Gómez, hecho que se hizo posible gracias a los vínculos de sus fundadores con el Partido Conservador y que resultó crucial para la supervivencia, consolidación y desarrollo de la Asociación de Institutores de Antioquia. El abogado y docente Julio Carvajal Gil, quien fuera el primer presidente de la nueva organización sindical, ofició las primeras reuniones de ADIDA en la Escuela Córdoba de Medellín, en principio con tan solo 32 educadores, donde redactaron los primeros estatutos de la naciente organización. Los años corrían y la organización se fortalecía. Es así como bajo la presidencia del docente Óscar Oquendo en los años 70, ADIDA pasa de 3.000 a 7.000 afiliados dispuestos a movilizarse en las calles bajo cualquier condición de represión, con el fin de impulsar y cultivar un movimiento sindical en crecimiento que luchaba en principio por la dignificación de la profesión docente y sus salarios. La lucha de nosotros fue una lucha sindical salarial, buscando la mejoría en los salarios del magisterio y en la prestación de los servicios de salud. La lucha era en ese entonces muy fuerte, porque el ministro Galán quería imponer el estatuto docente, que tenía 14 categorías. O sea que el maestro se jubilaría cuando tuviera 70 años, ya para morirse, subiendo de escalón en escalón. Entonces, por eso fue una de las luchas más grandes esa. Tuvimos mucha represión. Las autoridades fueron y allanaron a la asociación de ADIDA y nos llevaron prisioneros por 10 días al batallón Bomboná. Sin embargo, salimos de esa y seguimos en paro. Y lo más bonito era que todo el magisterio, casi 3.000, desfilaban por Juan del Corral y todo eso, esas calles, hacia la gobernación. Y eso era muy emocionante, pidiendo la libertad de nosotros. A medida que la organización crecía, la participación de la mujer se hacía cada día más importante en el movimiento sindical. Más de 80% del magisterio antioqueño eran mujeres líderes, aguerridas y talentes como Ofelia Londoño Urrego, que a sus 28 años de edad se convirtió en la primera mujer presidenta de ADIDA en el año de 1978. Ella recuerda esa época como una de las más difíciles para ejercer el sindicalismo porque el país enfrentaba un exceso de control de orden público dirigido a la protesta social.
En esa época era una persecución muy grande, era el miedo, pues había mucho miedo en lo personal. La década del 80 todavía es muy marcada por esa persecución y por los asesinatos, y los maestros se convertían en el blanco de un lado, del otro, del de más allá. Para esta época, los maestros no tenían la posibilidad de ascender y el magisterio no estaba profesionalizado. Así que uno de los primeros logros durante la presidencia de Ofelia fue el Estatuto Docente, una reivindicación del magisterio lograda a través de la lucha organizada y la movilización. El Estatuto Docente fue, yo creo que es la lucha y el alcance que el magisterio ha logrado con mayor importancia en toda su carrera de reivindicaciones, porque era la posibilidad de lograr una profesionalización del magisterio y de lograr que existiera una seguridad social que no había alma. Los maestros nadie los jubilaba en ese entonces, y la profesión empieza a tener pues sus rigores de la acreditación, del escalafón, de las posibilidades de ascender. Todo eso fue un florecimiento y para mí sigue siendo una de las grandes banderas que ha logrado el magisterio en toda su historia. Y lo logró por la lucha que hizo, no fue porque al gobierno se le antojó. Fue muy duro, mucho trabajo de organización y mucha movilización del magisterio, familias enteras para garantizar la búsqueda de esa ley, porque esa es una ley de la República. La década de los 60 y los 70 fueron de mucha efervescencia política para la organización. El Partido Conservador se debilita, al tiempo que la corriente liberal se fortalece una vez se logran importantes reivindicaciones en el primer paro organizado el 15 de febrero de 1960. Pero ya hacia los 70, el controvertido abogado y licenciado William Estrada, directivo de la organización, introduce por primera vez las ideas de izquierda con el llamado Bloque de Avanzada, que más tarde tomó las banderas del MOIR. Pero, ¿por qué la creación del llamado Bloque de Avanzada? Porque estuve en contra del levantamiento del paro de 1971. En una asamblea general de ADIDA donde se hizo el levantamiento, donde 2.000 maestros votaron que quien les habla no podía seguir controvirtiendo el acuerdo que se hizo, y solamente me respaldaron 50 educadores con los cuales inicié el trabajo de ese bloque de avanzada que se transformó después conciencia política, y en la conciencia política se toma como el origen del primer grupo de izquierda en todo el magisterio de Antioquia, donde la fuerza mayoritaria fue lógicamente a la que yo me incliné posteriormente, que fue el MOIR, y la compañera Anita Velázquez, fundadora de todos los sectores MLs. La persecución y asesinato a los líderes sociales en Colombia es un flagelo sin pausa. Golpe fuerte para el sindicalismo fue el asesinato de Luis Felipe Vélez Herrera. Finalizaba la década de los 80 y fue entonces la docente Ángela Tobón Puerta quien asumió la presidencia de ADIDA con todos los miedos e incertidumbres que generaba ese trágico suceso. Realmente reemplazar a un dirigente de la talla de Felipe no era fácil. A Felipe, que fue asesinado el 25 de agosto de 1987, pues le dieron el corazón al sindicalismo. Ángela recuerda cómo vivió el sindicalismo en la década de los 80 y los 90, pero también plantea su experiencia cómo se debe manejar el sindicalismo pensando en el futuro. El sindicalismo tiene retos muy importantes. Uno de ellos es la confrontación de un Estado autoritario, expreso. Es que ahora ya el Estado es un Estado autoritario develado. Contra la dirigencia sindical y social. Y unido a esto, el tema de la paz. Yo creo que son dos retos importantes del sindicalismo. El segundo aspecto que yo señalo es la unidad. Yo creo que es un reto del sindicalismo seguir trabajando por la unidad. A mí me parece inconcebible
de una forma significativa por qué en Colombia no existe una sola central, ¿sí? Y lo otro es que el sindicalismo se tiene que renovar. Hay dirigentes sindicales hace 30, 40 años. Eso tiene que llamar la atención y mirar, bueno, ¿por qué no renovamos los sindicatos? ¿Por qué no renovamos la dirigencia? El tercer aspecto que yo quiero señalar es el reto que tiene el sindicalismo para combatir la corrupción. Yo creo que la corrupción en este país es otra pandemia. Y por último, el sindicalismo tiene que jugar un papel muy protagónico en la lucha contra este Estado abierto, arbitrario, autoritario para el año 2022. La historia de la organización ha estado enmarcada en la defensa de la educación pública gratuita y financiada por el Estado y por los derechos laborales y prestacionales de los maestros. Esta lucha trascendió con el fortalecimiento de las comunicaciones del sindicato y los movimientos pedagógicos que buscan no solo capacitar política y académicamente a los docentes afiliados a ADIDA, sino también prepararlos para las nuevas competencias y para las arbitrarias evaluaciones a las que eran sometidos. Los primeros fundadores, los primeros presidentes y directivos tenían medios de comunicación a su servicio. Fundaron una radio-revista que se llamaba Radio-Revista Magisterio, y en la Radio-Revista Magisterio, que se pasaba por Radio Notívara, por La Voz del Triunfo, que eran emisoras de la época, tuvieron más de 300 emisiones y se manifestaban ante la opinión pública todas sus problemáticas. En el 60, con directivos tan importantes como don Carlos Cano Viles y don Luis Pineda Echavarría, retomaron la comunicación, sobre todo de prensa. Bajo la presidencia de Felipe Vélez Herrera, la Junta Directiva intentó investigar en la ciudad dónde podíamos hacer un programa de radio. Efectivamente fuimos a Caracol, fuimos a RCN, lógico que esos pulpos de radio no iban a aceptar un medio de radio de un sindicato. Al fin de cuentas, Radio Super nos abrió las puertas y ahí, a partir de 1991-1992, iniciamos las emisiones de Despertar Educativo Radio. Porque la otra versión de los acontecimientos también es importante. Aquí comienza Despertar Educativo Radio, programa institucional de ADIDA. Como a los 4 o 5 años, otros educadores, con Omar Arango y Raúl López, presentaron la propuesta de Despertar Educativo Televisión. Programa institucional. Y ya tenemos pues todas las... Hace poco conmemoramos las 1000 ediciones y ahora bajo esta junta directiva estamos en todas las redes sociales. El licenciado Luis Alfonso Londoño, presidente de ADIDA en el año 2003, hoy integrante del CEID Nacional, jugó un papel clave para introducir en ADIDA la corriente pedagógica que dio paso a instituciones tan importantes como los Centros de Estudios e Investigaciones Docentes CEID y la Biblioteca Concertada ADIDA con FENALCO. Por allá por la década del 80, la comisión pedagógica conformada por John Sosa, Saúl Salazar, Froilán Peláez, Noemí Tamayo, Elkin Jiménez, Fernán Fernández, Ofelia Londoño, Mauro García, Margarita Bernal, entre otros, empezaron a impulsar esa reivindicación que era lo fundamental del maestro, no los salarios, sino la pedagogía, el valor que tiene la enseñanza para el pueblo colombiano. Y es así que ellos dieron paso a una colectividad que verdaderamente se preocupaba por la enseñanza del conocimiento, por su praxis, por la reflexión teórico-práctica de lo que se hacía en las aulas de clase. Para mí es un momento muy histórico que más adelante contribuyó Luis Felipe Vélez Herrera en el Congreso Pedagógico del 87, posteriormente al Congreso lo mataron a él, acá al frente de estas instalaciones. Posteriormente, en 1994, se dio el segundo Congreso Pedagógico Nacional, obviamente la segunda Asamblea Pedagógica de ADIDA, que le dio los insumos a través de las ponencias a esta unidad de formación, de información,
que es la Biblioteca Pedagógica Adida Conferalco Concertada, y obviamente le dio paso a una de nuestras mayores reivindicaciones en este campo de la pedagogía, como es la Ley General de la Educación, donde verdaderamente defendemos a capa y espada la autonomía escolar, la libertad de aprendizaje, de cátedra, de enseñanza y de investigación. Es por eso que es supremamente importante en la historia de Adida, en la historia de FECODE, acertadamente haber votado en 1984, darle a la pedagogía su sitio en el orden nacional, cuando nació la revista Educación y Cultura, y obviamente los centros de estudios e investigaciones docentes en todos los sindicatos filiales. Sucedieron a Carvajal Gil, primer presidente de Adida, numerosos compañeros que al día de hoy sus aguerridas batallas y hazañas enriquecen la historia de la organización sindical. La participación política se hizo cada vez más agresiva, las movilizaciones más numerosas y el compromiso de participación más lleno de unidad, superando los 24.000 afiliados y extendiendo la lucha sindical a los espacios jurídicos. Adida, bajo la presidencia de Dionisea López, realiza el primer pliego de peticiones. Hicimos una transición de pasar de las solicitudes respetuosas que se presentaban a la administración a pasar al pliego de peticiones, donde le correspondió a la administración sentarse en una mesa con una comisión negociadora, hacer el protocolo, todo dentro del marco de lo que reglamenta el decreto 160, y allí yo resaltaría varios elementos. Lo uno es que de allí se deriva de estas negociaciones el asumir con seriedad la devolución de los dineros descontados del 2001, y sale de ello lo que yo llamo la prueba reina, que fue la carta del gobernador. Lo otro es que allí se tocaban temas con seriedad, como era la formación del magisterio, con capacitadores y con contenidos de nuestro Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, y el tema de los traslados discrecionales, que no pasará nunca de moda porque a todas las administraciones les gustan los traslados discrecionales, y desde el año 2002 siempre hemos peleado sobre la jornada laboral. Entonces allí se dio ese primer pliego que fue muy satisfactorio, en el que más que todo tuvimos muchos aprendizajes. La movilización en las calles se ha convertido para la organización sindical una actividad protagonizada de unidad para lograr importantes reivindicaciones. Es así como, bajo la presidencia de Fernando Ospina Yepes, se realizan en el año 2015 y 2017 dos de las más grandes movilizaciones que desde el año 2001 no vivía el magisterio colombiano y el antioqueño en particular, cuando en ese paro histórico del 2001 a los maestros se les descontaron de su salario los 37 días que duró esta justa actividad de protesta. Desde el año 2001 no existían grandes movilizaciones del magisterio, puesto que el golpe recibido en ese año imposibilitó la convocatoria a grandes movilizaciones. En el año 2015 hubo la primera gran movilización de un paro nacional, y luego también en el año 2017, donde se movilizó todo el magisterio colombiano indignado ante tanto atropello, y se logran grandes aspectos, como cuáles: la unificación pedagógica, igualmente la nivelación salarial, también la bonificación por zonas de difícil acceso, y por último, fruto de esos paros, tiene que ver con el incremento paulatino cada año del presupuesto para la educación en el Sistema General de Participaciones, porque en el año 2001 había sido recortado. Esta es parte de nuestra historia sindical. 70 años en el departamento de Antioquia defendiendo la educación pública con calidad. 70 años defendiendo los derechos laborales de los maestros. Adida, desde la otra orilla opuesta a la soberbia, seguiremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública con calidad. Viva Adida en sus 70 años de lucha sindical. Hoy la organización sindical
sin duda se ha fortalecido significativamente. Su sede se ha convertido en un templo pedagógico y político donde el maestro aprende, se capacita y debate el futuro de la organización y de la educación pública en el departamento. Una organización que piensa en la salud mental de los maestros y que invierte en los espacios propios para la recreación de sus afiliados y familias. Un sindicato que a través del deporte y la cultura propicia espacios para compartir momentos de alegría y unidad. Un sindicato empoderado que sin miedo se enfrenta a las políticas de Estado sin importar los riesgos. Un sindicato que se ha encontrado en los medios de comunicación mecanismos institucionales para mantener informado al magisterio, para compartir pedagogía y para acercarse a las comunidades visibilizando sus más sentidas necesidades. Años difíciles han acompañado la historia de esta sólida organización que, a pesar de las dificultades como ese inolvidable 2020, ha sentido el dolor y la pérdida de numerosos docentes y líderes sindicales y al tiempo ha tenido que reinventarse con responsabilidad y compromiso para estar más cerca de sus afiliados. Son entonces su junta directiva, los delegados y sus maestros afiliados, el mayor patrimonio de la organización. Son 70 años de historia que a su paso ha dejado una huella imborrable en todos los que hoy están y por la memoria de los que se han ido. Son 70 años forjando la lucha, la defensa de la educación pública. Es el tiempo quien dirá su gran legado, maestros juntos por la dignidad. No mendiga el derecho al maestro, y si la fuerza se está terminando, convencidos vamos a la marcha, que el estudiante